sepa el timón, todo saldrá bien. Pingüinos vigilantes en la red van a patrullar, manteniendo la seguridad sin descansar. Con bicicletas veloces navegamos por la red, protegiendo cada Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todos y a todas. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo anda la banda de chat? ¿Todo bien? Bienvenidos ahí a todos los que están por YouTube, a todos los que están por Twitch, a todos los que están por Kick. Muy bienvenidos. Espero que estén muy bien y que nos acompañen en esta nueva noche de charla con hackers, charla con amigos y un poco de todo. Vamos a darle el pase, esperen que voy a desmutear a los invitados porque también eso me lo puedo llegar a olvidar porque soy así. Voy a darle el pase a los invitados y vamos a empezar a charlar con ellos. Así que nada, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a la gente ahí. ¿Qué tal Mariano? ¿Qué tal Frank? ¿Cómo dice que les va? Muy bien, muy bien. Sepa, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Muy bueno verte a vos y a Fran. No, gracias a vos por sumarte, Marian. Marian, primero y principal, nada, como te decía, muchísimas gracias por aceptar esta invitación ahí por medio del amigo Fran. Muchísimas gracias por acercarte acá. Sé que es tiempo y para mí es muy importante que la gente nos pueda dedicar eso, así que gracias. Y, Un placer. y lo que me gustaría para empezar, que es lo que hago con todos los invitados, es la autopresentación. Y la pregunta fácil es, ¿quién es Mariano? Es una buena pregunta. Se puede convertir en algo muy profundo o súper superficial, pero a ver, Apunta al medio. a nivel datos, Mariano Núñez, nací en Argentina, oriundo de Buenos Aires, de Villaluro, barra Liniers. Vivo en Boston hace 12 años, acá en Boston, Estados Unidos. Me vine en 2013. Vivo con mi mujer, que también es argentina, de Loma de Zamora, y mi hija, que nació hace 8 años, acá en Boston. Estudié Ingeniería de Sistemas en la UTN, en Buenos Aires, y bueno, un apasionado de la ciberseguridad, o como hablamos hace un rato, sepa la seguridad informática, como se llamaba cuando arrancamos, pero nada, un apasionado del tema y bueno, encantado de estar acá, compartir mi experiencia y compartir, ojalá que cualquier cosa que sirva a la gente que se está sumando, nada, encantado de participar y aportar mi granito de arena. Bueno, muchísimas gracias, Marian. Para que se nos cayó Fran, espera que si se salió encima, me rompe toda la escena. A ver, Aparte le para. estaba dando una prueba, válido que hicimos la prueba antes y le estaba dando perfecto. ¿Viste? Es el Sí, efecto yo dije, qué live. raro. Pero bueno, nada, puede fallar, no pasa nada de esto. A ver. Decime que funciona, por Sí, Ahí favor. estamos. ahora sí, volviste, Fran. Bien. Loco. Lo ve todo, no sabía qué hacer. No quería El reiniciar, espíritu, pero ahí mostraste el al final, espíritu hacker, Fran, pues lo al hiciste andar. final, soporte tiene razón, siempre hay que reiniciar, boludo. No queda otra, no hay que investigar demasiado, boludo. Totalmente. ¿Cómo andan? Bueno, igual Totalmente. escuché todo, pero no estaba ahí con problemas técnicos. Bueno, Ya te tenemos. bienvenido, Fran, ahora que te podemos escuchar, te podemos ver, así que nada, bienvenido. Bueno, ¿te querés autopresentar, Fran, también, ya que estamos? Aunque sos un invitado Otra vez, asiduo, boludo. pero por la duda. Yo streameo 3 veces por semana y a veces digo, hola, ¿qué tal? Soy Cepa, y ya me conocen. Así que, Bueno, presentate. por el chico del nick raro ese que entró recién, que no estaba dentro de la lista. Bueno, Francisco Claro. Mato también. Eh, Nada, también hace tiempo, junto con amigos, fundamos una empresa que se llama Faraday Ciberseguridad. Y con parte de ese grupo y otro grupo fundamos la EcoParty, que es una conferencia que hacemos en Argentina para una excusa para juntarnos con amigos y escuchar de tecnología. Perfecto, perfecto. Bueno, una conferencia bastante conocida ahí. Vamos, tenemos a Slow por Cake, gracias, Slow. Perdón, yo saludo a la Vamos. gente de Cake porque todavía
yo empecé a streamear por Twitch, le comento a Mariano, y streameé mucho tiempo, como 2 años en Twitch. Después implementé YouTube y hace poco implementé Kick. Entonces ahora si me ve alguien por Kick, yo festejo. Encima me encanta la plataforma Kick porque es el único que tiene la categoría de ciberseguridad para los streamers. En todas las demás plataformas no hay. Entonces nada, festejo la view por ahí. Así que bueno, gracias Fran ahí también por sumarte, gracias al bot ese que no, dice no ser un bot, así que o estaba programado en inteligencia artificial o no es un bot. También No, le bienvenido creemos, ahí le creemos. al chat. Bueno, Marian, me gustaría que cuentes un poco cómo fue tu primer acercamiento a la ciberseguridad, ¿te acordás? Habrá sido hace 2, 3 años, me imagino, ¿no? Sí, sí, hace poquito. Sí, me acuerdo que lo tengo como muy presente eso porque fue con una película, fue con la peli Hackers, que quizás Bien. por ahí los más jóvenes de la audiencia no la habrán visto, pero justo salió en esa época. Yo tenía 12 años, y nada, o sea, no sabía nada de seguridad, vi esa peli y nada, básicamente me voló la cabeza. Creo por varias razones, Angelina Jolie fue claramente una de esos, pero más en serio la parte de la cultura, bueno, y todo creo que se ve mucho en la ECO y lo que hicieron los chicos, Fede y Fran, y el resto de los chicos ahí, más adelante, ¿no? Pero también la parte más del desafío intelectual, todo el mundo ese me voló, o sea, fue mi primer, digamos, encuentro con eso. eh, Al nivel que, obviamente, para el que vio la peli, agarré el teclado de la compu de la familia, lo pinté con el aerosol, lo Ah, a ese camuflé. nivel, le Sí, sí, metiste full. sí, sí, me fui un poquito de rosca. Vi que hablaban de Unix y qué sé yo, me instalé Linux en la compu de mi familia, que obviamente elegí la partición incorrecta, no entendía nada, formateé, o sea, imagínate, esto es varios años atrás, varias décadas Sí. atrás, y que no había backup, no había nube, no había nada, o sea, adiós a todos los archivos de mi familia y las fotos y los Excel. Hermosa la Y- familia. ¿Qué Hermosa qué? las vacaciones y las fotos de la familia, digo, tu vieja, tu viejo Sí, contento. sí, imagínate, nada, cuando me acuerdo de bajar la escalera a decirles ahí, estaban por cenar, a decirles que, che, me parece que no tenemos más computadora. Eh, que sí, fue un aprendizaje fuerte. Eh, y después, te diría que eso fue como el arranque. Ahí a los pocos meses justo estamos de viaje con mi familia y veo un tipo que estaba vendiendo libros en la calle, ahí con un stand, y veo este libro ahí que estaba, veo como el borde, el costado, que dice Maximum Security, que es un libro súper viejo de como 800 páginas de seguridad en Unix. Así que nada, convencí a mi vieja que me lo compre, y mi vieja convencida que nunca lo iba a leer. Lo leí de punta a punta, creo que entendí obviamente el 5% o el 3% de lo que decía, pero nada, me llevó a seguir profundizando y a meterme fuerte en eso. Así que diría que se convirtió en una pasión mía desde muy chico. A los 12 es cuando primer contacto y enamoramiento, digamos. Pero pará, ahí cuando vos comentabas el tema del libro, ¿era común que vos leas libros de 800 páginas a los 12 años o en realidad Ah, marcó una diferencia? no, no, una diferencia, no, no, o sea, cero niño prodigio, no, o sea, Ok. esto era algo totalmente, o sea, otro libro de cualquier otra cosa no me lo hubiera comprado, no lo hubiera leído. Justo estaba como que se dio esto de la peli y vi esto y nada, me escuché a fondo, digamos. ¿Qué Sí, te sí, llevó a así ver la fue. peli? O sea, ¿cómo llegaste a escuchar de la peli? O sea, ¿fue algo Creo que que viste casual? muy casual. Me acuerdo que íbamos, no sé, creo que ahí en Villaluro, donde vivíamos, creo que eran los martes, que íbamos siempre al videoclub, que había unos descuentos, de estos VHS, ¿no? O sea, HS. eh, y me parece que había un póster que lo estaban promocionando. Le pregunté, me dijo, sí, está buena, a veces, viste, te da la recomendación el del videoclub. Y la vi con un amigo, en ese momento, que también, como le gustaban las computadoras en sí. Así que nada, fue totalmente aleatorio, digamos. Verla ahí en el Y en videoclub, ese, ver, en esa época ¿tenías a alguien de referente o alguien con el que podías compartir lo que habías leído en el libro? ¿O fue medio, estabas vos en una solo investigando? Sí, a eso me hiciste un flash ahí. Hay otro chico ahí empecé, justo estaba por empezar, no, había empezado la secundaria, estaba en primer año de la secundaria.
y a otro pibe que le gustaban mucho las computadoras y empezamos a hablar. Me acuerdo que tenía un papelito que decía cosas de hackers, y me acuerdo que el primer punto de vista era Red Hat. O sea, imagínate, No, o sea, no entendía nada, era como que estaba aprendiendo y buscando, eh, y como, con él como que arrancamos, después él como que perdió un poco el interés, pero fue con él, sí, un chico que iba también ahí a la secundaria conmigo, que empezamos a compartir y imprimir cosas y leer más documentos. Me acuerdo el exploit, ¿cómo era? Smashing the Stack for Fun and Profit, el de Aleph One, que era uno de los primeros papers de explotación. Te recuerdo tener eso impreso y tratar de, no entendíamos nada. De John the Claro. Ripper, empezar a probar con eso. Me acuerdo de probarlo, probarlo en el labo de la secundaria, de la escuela, y pensar que John the Ripper, cuando te decía barra etc barra password, era como etc significaba como acá donde pones la ruta, digamos. claro. Ni sabía que etc era un directorio, digamos. Así que nada, explorando por ese lado es como que fui descubriendo y entendiendo todo eso. Bueno, yo ahí te quiero defender un poco con lo que contaste de GNU Linux, con tu primera instalación, porque hay que aclararle a la gente que nos está viendo hoy, que muchos empezaron a instalar Linux relativamente hace poco, que hoy es siguiente, es casi instalar un Windows o un Mac OS, que es más o menos lo mismo, sobre todo Ubuntu, que yo lo odio, pero bueno, no importa, sobre todo Ubuntu, pero en aquel entonces yo he quemado monitores, porque no sé si se acuerdan, existía el XFree 86, que vos le Oh, tenías que sí, configurar la frecuencia al monitor, y yo no sabía que era la frecuencia del monitor. Y bueno, yo probaba hasta que uno me hizo una linita blanca y nunca más. Y bueno, ha pasado, así hemos aprendido, ¿no? sí, Pero sí. sí, después me dijeron, no, te tenés que fijar en la parte de atrás del CRT, porque era el monitor del CRT, hay una etiqueta que te dice cuántos hertz son, puede ser 60, 30, fíjate. Y ahí Sí. aprendí a no quemar monitores. Así que, nada, te quiero defender porque hoy, Vale, gracias. hoy alguien dice, ¿cómo te podés equivocar una partida? Sí, está bien, no es tan fácil como antes. Antes era una dedicación instalar Linux, ¿no? Sí, Y sí, ni era una Un hablemos, constancia. monitorcito. No sabía que habías quemado un sí, monitorcito. sí, Eso sí. es complejo también ir a decir a la familia, porque no es que uno, no es como ahora que uno tiene uno tirado, viste, No, para las cámaras de seguridad o alguna boludez. O sea, era el monitor. no era de mi familia, yo en ese entonces ya era un nerd del club de ciencia de la secundaria y bueno, fue un monitor del club de ciencia Gaje de del la colegio. secundaria. Gajes de probar cosas nuevas, che. Me acuerdo encima en la primera distro que fui a probar fue Turbo Linux, una distro que duró poco y nada. Y después me fui pasando por otras, pero nada, era ayudar un poco acá a Mariano, porque hoy capaz que dicen, ¿cómo te vas a equivocar instalando un sistema operativo? Bueno, antes instalar un sistema operativo era seguir un montón de pasos, ¿sí? Tenías que estar casi una hora, y ni te digo cuando querías compilar un kernel, ¿no? Que No, seguramente lo hemos pasado algunos de nosotros, querías compilar un kernel y te tiraba un kernel fail o un kernel panic el grande era un gol de Messi, o sea, era como festejaba que el kernel te había compilado como, no sé, como olvídate. Y en alineaban ese 10.000 planetas. entonces las computadoras eran lentas y compilar un kernel te podía llevar el proceso 45 minutos hasta que te fallaba y decías otra vez 45. Tocabas la configuración que pensabas que era la que fallaba, volvías a compilar. Era un tema, pero bueno. Nada, no quiero seguir profundizando en eso, pero creo que tenemos varias experiencias con empezar con esos sistemas operativos, ¿no? Pero bueno, son un poco también por qué entramos a la ciberseguridad varios de nosotros. No sé, vos, Fran, ¿entraste en ciberseguridad también al principio con GNU Linux o venías por otro sistema operativo? Eh, no, obviamente empecé con Windows en la época del IRC, Claro. a boludear, y como mi primera cosa hacker era, me acuerdo, hacer como tu propio Mirk, ¿no? Y hacer como tus pequeños exploits dentro del Mirk, y tenía como mi propio, que era una mierda, ¿no? O sea, lo único que hacía era imagen, viste, le ponías boludeces. Me acuerdo de eso. Y después de distro, eh, no sé si arranqué con SUSE o sí, Mira, sabía que mi distro era Slack. O sea, yo estaba metido con Slack.
Eh, Nada, me costó horrores todo, porque cuando hablaban me acordaba de la configuración de la placa de video, de Ah, te sonido, que mataba. creo que me tuve que comprar la Sound Blaster, que era la única que Con funcionaba Blaster específicamente 16. claro, la única que era simple, porque ya había alguien que o estaban los drivers, no me acuerdo cómo había Claro, sido sí, la sí. movida esa. Eh, pero sí, arranqué probando. Igual vamos a Entiendo. Me aclarar, acuerdo. y no te quiero defender de vuelta, pero fácil antes era una placa Sound Blaster 16 que era de sonido, era así de grande, tenías que configurarle el IRQ, porque si se pisaba el IRQ, la interrupción de esa placa con otra placa ISA que tenía el mismo IRQ, no levantaba. Así que no era tan fácil. No era como que Ah, hoy que conectas un USB y sale andando. Sí, me acuerdo que había Los que jumpers. cambiarle como los jumpers para ver oh, si siempre, ¿verdad? agarraba. Y sí, me acuerdo en una juntada que me comí un RM guión RF barra de una instalación de algo que estaba probando. O sea, venía con la configuración y cuando me di cuenta, no levantó nada. Me pasé toda esa juntada después instalando y obviamente musarela, no se lo dije a nadie, creo que es la primera que le estoy diciendo. Pero me quería cortar las pelotas, boludo. Connotaciones, esas cosas, porque creo que esa es una diferencia más grande, ¿no? Hoy tenés sobre información, pero antes tenías poca información y la mayoría que conseguías era gente molestándote, troleándote. Totalmente. De hecho, los canales de chat, vos no, o sea, si preguntabas, agarrate porque eras el amo, me acuerdo que te decía, que después entras en toda esa movida. Cuando más o menos Obvio. superás esos primeros pasitos, ya te pones a trolear, boludo. Me acuerdo los viejos TXTs españoles que no decían nada. Yo por lo menos que no sabía inglés, era lo que tenía. Y por ahí te leías todo un paper, una sin de algo y después lo leías sabiendo y decías, la puta madre, me estaban pelotudeando y yo estaba gastando tiempo en esto. Y sí, sí, Pero sí. bueno, Es verdad que antes se boludeaba mucho. Yo, por ejemplo, me acuerdo con respecto a eso, el ICQ Bomber, ¿eh? Que ahí Oh, era el NetBus lo conocí porque un flaco me abrió la lectora de CD. Y dije, ¿cómo sí, te la hizo? abría cerrada. Claro, NetBus, Backup. Sí, sí. Backdoor me acuerdo, exacto. qué Y yo linda dije, época. pará, ¿cómo es esto? Me interesa un montón. Y ahí es donde uno empieza con el interés, ¿no? Pero es verdad en esa época. Ahí el chat dice, Rodri, qué buena noticia. Rodri dice, sepa, ya desinstalé Ubuntu desde la última charla pasada que diste. Bien, sirve mi charla. No usen Ubuntu, usen Debian. ¿Para qué van a usar distribuciones que ya tienen bases en serie? Muy bien, gracias, Rodri. Bueno, María, perdón, 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 porque a Ah, veces me no. voy, pero No, estas Mario, cosas, no lo conocés mucho a Cepa, pero Cepa, él no usa Linux, él usa GNU Linux. obvio. Ese Es se el fue, hardcore, el hardcore olvídate. posta. No, no, no. El tema es que para mí el sistema operativo se llama GNU Linux, no se llama Linux. Linux es solamente el kernel. Y yo no uso solamente el kernel, uso el sistema operativo. No sé usar como un kernel directamente. Entonces, nada, hay. Purista. Entonces, claro, hasta ahí, purista, pero no tanto. No soy un Richard Stallman, que tan purista, ¿no? Solamente me gusta nombrar los GNU en Linux y ya está. Che, María, ¿cómo fue tu primer contacto con la ciberseguridad, pero desde el lado laboral, ¿no? ¿Cuándo decidiste decir, no sé si tu primer trabajo fue en ciberseguridad o en algún momento hiciste algún salto, dijiste, che, me interesa esto que de chico estaba haciendo, me interesa. ¿Cómo se dio el mundo laboral en la ciberseguridad desde tu parte? Sí, fue mi primer trabajo serio. Antes había hecho un par de desarrollos de aplicaciones web, más tipo hobby, tratando de vender publicidad ahí por el barrio del barrio, he hecho una movida ahí. Pero sí, me acuerdo o sea, me enteré en todo este proceso de investigar, yo ahí tenía por ahí 15, 16, me entero de la historia de Julio Ardita. Sí, Que por la que no conocen, era el fundador de una empresa llamada CIVSEC, que era una de las consultoras más grandes de seguridad en Argentina y Latinoamérica en ese momento. Entonces me enteré de la historia de él y me fascinó y le escribí a Julio diciendo, che, pues en ese momento CIVSEC tenía como un laboratorio llamado CIVSI, creo que era.
Entonces vi eso en la página y le tiré un mail a Julio, sin conocerlo sin nada, para decirle que, mira, hola, soy un pibito que le gusta seguridad, me gusta Linux, no sé qué, o le habían dicho GNU Linux. Y qué sé yo, no sé cómo logré que me diera como una entrevista. Hablé y me dijo, no, mira, bueno, sos muy chico, lo del CIPS y esto del laboratorio no lo estamos haciendo mucho, así que, como onda, bueno, hablemos del futuro. Así que le volví a escribir cuando al otro año, a los 17, ahí ya estaba por empezar a estudiar el UTN yo, y, y me hizo otra entrevista y yo fui con la expectativa, le digo, flaco, o sea, más o menos trabajar gratis, o sea, no, yo realmente, un poco lo que decía Fran, digo, empezás a aprender, sentía que para realmente entender esto tenía que laburar y estar haciendo esto todo el día, más que estar en el lago y en mi casa y como, o paveando por ahí. Así que me acuerdo todavía el día, me acuerdo cuando Julio me dice que no solo me tomaba, sino que me iban a pagar un poquero 500 pesos era en ese momento por laburar part-time. Así que empecé a los 18 ahí trabajando en CIVSEC, part-time mientras estudiaba. Y laburé 6 años. Ahí laburé Por 6 bastante. años. Sí, sí, en el equipo de pentesting, básicamente haciendo OffSec, haciendo pentesting. Arranqué con aplicaciones web. Después me expandí un poco para el lado de infraestructura, que ahí era el momento de Wi-Fi, cuando había salido web y toda esa movida de craquear web y todo eso. Así que me metí con eso después, un poco de Bluetooth. Y después a lo último fue que me crucé con esta parte más de SAP y de sistemas de negocio, aplicaciones de negocios, que como derivó un poco en Onapsis. Pero nada, fue una experiencia espectacular para mí. Yo más o menos que hacía la facultad porque la tenía que hacer para tener el título, pero yo lo que sentía que lo que aprendía realmente lo aprendía en CIVSEC. Julio para mí fue alguien súper importante, un muy buen mentor y una persona excelente. Y la gente con la que trabajábamos ahí en CIVSEC fue espectacular. Ahí conocí a Víctor Montero y a Juan Piperes Echegoyen, que son hoy, fueron los fundadores de Onapsis conmigo y siguen hoy como socios y amigos. Así que, nada, las mejores memorias de esa época y así fue como empecé, digamos, profesionalmente, si querés, en seguridad. Bien. Y ya que lo nombraste ahí, que nombraste Synapse, uy, para que lo perdimos de vuelta a Fran. ¿Ves? Porque Sí. el problema es que me rompe la escena cada vez que se va Fran. Ya, si él ahora lo voy a cargar porque yo lo cargo porque vive en zona este, ¿viste? Entonces ahora cuando entre lo voy a bardear. A ver, le voy a decir, ¿qué pasa? ¿No lleva bien internet en la zona este? ¿Ah? Y sabés que mira, yo estaba ahí, estuve ahí hace mucho tiempo y también debe ser. ¿Está bien? Está bien. Che, ¿qué anda pasando, Pancho? ¿No llega internet a zona este? ¿Estás muteado? Está muteado ahora, ¿eh? No te tengo muteado. No estás muteado en Discord. Lo veo en Discord. El mic. Joder. Mucho hacker, pero hay un Discord que le está ganando. ¿Eh? Ay, no me escucho, me parece que se fue antes. Se me calentó. No, y encima pobre, es la primera vez que les pasa tanto. ¿Verdad? Lo bueno de todo esto es que se corta, así que. Seguís muteado, Pancho. Ahí levantó video. Ahí sacaste el mute. Está, ahí se escucha. Ahí volviste. No Ahí sé, volviste. me parece que los AirPods se me fueron de viaje, boludo. Y me funcionan un rato y después me empiezan a hacer ruido y caigo en la que me pasó la otra vez. Pero bueno, Vos creo estás que es la última. queriendo decir que una empresa de la que la acción es de las más valiosas del mundo hace unos auriculares que son lo suficientemente malos y que el problema no sos vos. Ok, listo. No, no, no. O sea, cuando tenés la primera versión de los AirPods Pro y ya van por la cuarta, la quinta, significa que ya es No, momento van por la de hacer segunda una los inversión AirPods y, Pro. No, no, bueno, pero por las no dudas, trate ¿viste? de echar la culpa. No, para mí en zona esta te están robando los cables. ¿Qué quieres que te diga? No quiero decir nada. Es muy probable, es muy probable. Siempre, siempre haciendo. Mirá que tenés a dos personas. Bueno, igual ya, Yaluro Linier ya No, es no, pero Capital sí, Federal. No sí, te pero metas yo, con Capital Federal. Villalura Linier, que Capital Federal.
Ahí por Por Moreno, eso, yo por estaba eso, por eso. por Moreno, General Rodríguez, así que no, no, le decía a Cepa que ojo con el oeste, que el oeste, ¿cómo es? El oeste tiene el aguante. Este tiene el aguante, papá. Por ahí, por ahí. No andan los auriculares y hay internet malo, pero ya con Starlink no podemos acusar más eso. Está. Es Es verdad, una es verdad. batalla ganada. Es verdad. Che, Marian, volviendo al tema laboral, ahí estás nombrando Onapsis, a tus cofundadores con la empresa. ¿Nos contás un poco cómo surgió fundar una empresa? O cómo es que, me imagino que al estar trabajando juntos dijeron, che, tenemos que hacer algo, pero ¿cuál fue la idea o la semillita que dijeron, che, vamos a hacer una empresa nosotros? Y también entender un poco cuál fue el foco que le quisieron dar a Onapsis. Porque entiendo que es un poco diferenciadora a otras empresas que hacen más seguridad general, ¿no? Sí. Sí, fue también medio una combinación de casualidades y por ahí unas cosas que pensábamos. Por un lado, yo siempre, como también otra cosa que tenía medio rara de chico, era que quería tener, como que pensaba que quería tener una empresa en un momento. No sé, en ese momento estaba toda Bien, como muy encima de Microsoft y Bill Gates y toda esa parte, no estaba Zuckerberg o todo lo más nuevo. claro. Y como me parecía súper impresionante lo que había hecho Bill Gates con Microsoft a nivel escala y a nivel como impacto. Entonces también tenía un hobby medio raro, me gustaba dibujar a mí mucho en ese momento también y dibujaba el logo de mi empresa y como probaba cosas que me gustaría hacer. Entonces tenía eso medio ahí como en el fondo. Y después lo que pasó, colaborando ahí en CIPSEC, es que un día nos dice, me acuerdo Julio, me dice, che, tenés que hacer un pentest a esta empresa, una empresa de salud en Argentina. Es una aplicación web, yo estaba haciendo muchas aplicaciones como web apps y aplicaciones ahí en ese momento. Y me dice, tenés que ir, es una aplicación web que desarrollaron ellos, mirá que está corriendo sobre SAP. Y yo no tenía mucha idea, la verdad, que era SAP en ese momento. Dije, bueno, no sé, es un stack, o sea, algo vamos a encontrar, así que fui y empezamos a encontrar, fui con otro de los chicos de CIPSE que empezamos a encontrar un montón de problemas, o sea, de bugs bastante Sí, básicos, en ese momento, cross-scripting y algunas cosas así. Pero lo que me llamó la atención es que me di cuenta que no eran en el código custom del cliente, sino que eran en la plataforma de SAP. Y en ese momento había una plataforma llamada Security Focus que podías ver dónde estaban reportadas las vulns y qué vendors tenían cada vuln. sí, Y me fijé SAP y no había nada. O sea, Microsoft tenía 1 millón, Oracle tenía 1 millón, Cisco tenía, todos le estaban pegando a todos esos y veo SAP y veo que no hay nada. Entonces logramos, le cuento un poco esto al equipo, logramos que otro cliente nos deje probar con un sistema de desarrollo que tenían. Y ahí también encontramos, bueno, no sé, 15 CEO Days en 2 días, y ahí ya más críticos. Entonces empezamos a ver un poco este hueco, y ahí empecé a entender más que SAP, me di cuenta que manejaba básicamente todas las grandes empresas del mundo. claro. Que La, era la una información, monstruosidad. sí, sí, es la información más crítica, o sea, está instalada en todo el mundo y es con la información más crítica, los procesos más críticos de las empresas más grandes del mundo. Bueno, ahí corregime Entonces, un poco, pero yo lo veo como el reemplazo de los mainframes, ¿no? Digamos, antes eran los mainframes donde se guardaban toda la data y SAP hoy como que empezó a reemplazar eso, ¿no? sí, básicamente, y de hecho son ex IBM los que fundaron SAP, que venían de ese mundo y básicamente integraron todo eso en una plataforma más moderna. eh, y, y lo que es, o sea, me di cuenta que el problema de decir, las empresas más grandes del mundo, la información más crítica, yo no sé nada de SAP y estoy encontrando estos problemas, me pareció una combinación de problemas y de oportunidad muy grande. En ese momento mando aún más research y lo mando a Black Hat en 2007 y me aceptan de Black Hat para dar la charla y ahí también como que me di cuenta mucho más directo, bueno, o sea, el tamaño del problema. O sea, cuando Claro. fui a la charla, había un montón de gente en la charla, tuvo como un impacto, una recepción muy buena, y me di cuenta que había una oportunidad muy grande para hacer algo, quizás no del lado de servicios, que es lo que hacíamos ahí en CIPSEC, pero más del lado del producto. Así que ahí decidimos, arrancamos en septiembre, el 1 de septiembre de 2009. Arrancamos ahí en la habitación de Vico, en San Telmo. A las poquitas semanas se sumó Juanpi también. eh, y arrancamos. Y un poco el objetivo de ese fue decir, bueno, vamos a armar una empresa de seguridad focalizada 100% en aplicaciones de negocio. Arrancamos con SAP, obviamente SAP es la parte más grande de la empresa, pero siempre con el objetivo de expandir más allá de SAP también. Así que estamos un poco en ese camino.
Pero bueno, es eso, es como, no, yo no empecé, o sea, nunca me había imaginado decir, bueno, voy a ser una empresa de seguridad para SAP o para aplicaciones de negocio, fue un poco, Como se eh, fue dando. se fue dando, sí. Bien, y ahí... Desarrollame, ah, ahí yo tengo una que siempre me dale. gusta, la historia de uno de los primeros trainings que tienen que ir a dar. eh, no sé si había sido con el ejército o esa anécdota que tuvieron que darlo. Sí, sí, Eh, digo, el arranque. para mí era, digo, aunque en ese momento conocer que una empresa que estaba arrancando Argentina esté dándole, enseñándole al ejército no era no era algo menor, ¿no? Sí, sí, nada, fue un flash. Nosotros tuvimos un año desarrollando el producto y lo lanzamos en septiembre de 2010 y en octubre de 2010 tuvimos el primer cliente que fue el ejército de Estados Unidos. Así que fue saltar de cero no sé, a 10.000 muy rápido. Como decía Fran, parte de lo que vendimos le vendimos el producto y le vendimos un training. Eh, y me acuerdo que el producto obviamente estaba súper, digamos, reciente. Y nosotros, digamos, a mí siempre me gustó mucho la seguridad y codeaba y todo, pero el nivel de mi código, mis habilidades de desarrollo son bastante caseras y rudimentarias. Entonces la calidad no era la mejor en ese momento. Pero bueno, dimos el training, un training de 3 días en una facilidad, en un edificio súper protegido, tenías que dejar el celular afuera, te escoltaban al baño, o sea, como todo súper de película. Eh, y nada, quedaron súper contentos, 3 días, una gente, un nivel, o sea, el conocimiento que tenían los pibes que están ahí, sin saber de SAP, era increíble. Y bueno, eso fue el primer cliente que tuvimos en Apps y después a partir de ahí empezaron a venir también clientes, también empresas por el Fortune 500, o sea, empresas muy grandes eh, que nos empezaron a contratar y a comprar el producto, así que como se empezó a armar a partir de eso, pero sí, fue un arranque súper fuerte para nosotros, arrancar así. Claro, no empezaste con una pyme, empezaste con el ejército. Es diferente jugador, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco te diría lo que hacíamos, o sea, iba a funcionar o no con grandes empresas. No, no, de hecho, hoy solo le vendemos a grandes empresas porque el problema es un problema que es importante y relevante para grandes empresas. Las empresas más SMB o más pyme no tienen un nivel de riesgo tan alto en esos sistemas hoy. Más adelante lo van a tener, pero no. Entonces y sabíamos que era un problema que iba a afectar principalmente en Estados Unidos y en Europa. Nunca tuvimos fuerza comercial, nunca tratamos de vender en Latinoamérica. Así que eso también era medio raro porque teníamos por ahí gente que estaba interesada en el producto en Argentina o en Latinoamérica y nos pasó en un momento que, o sea, no teníamos vendedores que hablen español. Entonces, pero pará, ¿ustedes no eran argentinos y te estás mandando con un pibe que habla en inglés? O sea, así que era un poco raro, pero sí, siempre nos focalizamos mucho en Estados Unidos y en Europa como mercados también. Bueno, pero por el resultado que están obteniendo hoy en día por la empresa, digamos, con el diario del lunes, el foco que le pusieron fue correcto. Sí, 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 creo que a nivel foco sí, obviamente a nivel ejecución hay un montón de subidas y bajadas ahí, pero sí, a nivel foco, y creo que lo difícil de algo así, hacer algo así que es, estás creando el mercado, Claro. pues las empresas, o sea, lo que nos pasaba mucho era que íbamos a un cliente y nos decían, no, no, lo que estás diciendo es imposible, yo manejo SAP hace 20 años y es imposible que alguien sin un usuario tome control del sistema. Eh, entonces le tenés que mostrar y podíamos, o sea, habíamos creado una tool open source que se llamaba Zapito, entonces usamos eso, le Sí. mostramos que alguien Súper podía, conocida. sí, sí, fue una buena época esa. Y entonces le mostraba, pero bueno, entonces después el tipo decía, ok, no, ahora entiendo, esto es terrible, bueno, tengo que ver cómo ponerse en el presupuesto, y es como todo muy largo, todo muy lento. Es mucho más fácil en algún sentido si creas una empresa de seguridad para hacer algo que ya se hace, no sé, como hizo Palo Alto con los firewalls. O sea, Claro. estaba la industria del firewall, Palo Alto cae con un firewall mucho mejor, digamos, a nivel de aplicaciones, pero entonces ya hay presupuesto para gastar en firewall, ya hay equipos de firewall, entonces es más fácil crecer más rápido, eh, pero bueno, tenés que lidiar con un montón de competencia. En nuestro caso, lo bueno es que no teníamos competencia,
pero tenés que estar educando el mercado y eso te lleva mucho tiempo e inversión también. Eh, Claro, mucho tiempo invertido en eso para que te sepan entender lo que les querés transmitir, ¿no? Que es el tema de Exacto. la madurez de la seguridad de esta plataforma. Ahí resultó unas consultas, me salieron de, vos cuando empezaste con esto que estabas en la otra empresa, ¿ya eran tus amigos, tus socios, o se fue dando naturalmente, o por algo elegiste a ellos como socio? No, sí, ya eran amigos, digamos, ya se habíamos Ok, trabajado mucho tiempo juntos, 6 años juntos y creo que es una de las eh, razones, o sea, si miro para atrás las decisiones que tomamos, es una de las mejores decisiones que tomé en mi vida asociarme con ellos, porque no solo son increíblemente inteligentes y profesionales increíbles, sino que son muy buenas personas los dos. Entonces, atravesamos juntos un montón de ok, situaciones con Onapsis que son re difíciles si no tenés socios así que estén alineados con vos. A nivel, te diría a nivel fundamental, más a nivel valores y a nivel de cómo ves la vida, más allá de los negocios, eh, quedan las cosas mucho más difíciles y la verdad estoy súper orgulloso de la relación que hoy en día todavía tenemos los tres seguimos en Onapsis eh, y atravesamos un montón juntos que fue espectacular. bien. eh, Es como un matrimonio, digamos, una sociedad en una empresa, ¿no? Porque tenés que pasar los buenos momentos, que son fáciles de pasar, y los malos momentos, que si no hay una buena base, creo que muchas empresas han tenido problemas por eso, ¿no? Sí, totalmente. Y es cuando te va mal o cuando te va bien, ¿viste? También está la situación de que por ahí se le sube el éxito a la cabeza, o Exacto. piensa, y entonces ahí también hay problemas. Así que tenés que poder atravesar las dos. Y creo que para mí es algo, me acuerdo en un momento lo hablamos con Fran y lo hablamos en la ECO, de si tenés que empezar una empresa, por ahí empezar con un socio. O sea, porque hay un montón de momentos súper solitarios y momentos súper difíciles. Está bueno poder tener a alguien con quien hablar, tomarte una cerveza, reírte, putear, buscar una forma. Me parece que es algo que hubiera sido mucho, no sé si hubiera sido posible, pero sé que hubiera sido mucho más difícil hacer algo así solo, seguro. Sí, eh, no, totalmente. ¿Y de dónde sale el nombre Onapsis? Porque yo la reconozco la empresa, porque realmente tienen un renombre en la industria y es una empresa conocida. Mismo hace años, yo me acuerdo que en donde nos conocí, en la petrolera que nos conocimos con Fran, empezaron a implementar justamente SAP y nada, yo decía, che, traen a la gente de Onapsis. No, no, yo sabía que hacían eso, creo que nunca avanzó eso, lamentablemente. Pero nada, yo ya los conocía, pero nunca supe por qué Onapsis. ¿De dónde Sí. vino ese nombre? Mira, me acuerdo con los chicos en ese momento buscando el nombre. Queríamos hacer algo que tuviera algo que ver con Argentina en algún punto, pero igual no, sabíamos que íbamos a vender para afuera, así que tenía que más o menos poder sonar bien en inglés. Eh, Así que empezamos a iterar distintas opciones, terminamos ONAS por la tribu ONA, que es algo que también seguimos al día de hoy. Hoy cuando hablamos del equipo internamente, hablamos de los ONAS, cuando se suma alguien, o sea, es la tribu internamente. Así que eso, la ONA viene por ese lado, la segunda parte viene por sinapsis, Ok, sí, y la realidad también es que teníamos eh, otros nombres antes, pero cuando buscas el .com estaban todos tomados. Así que este fue el único que nos cerró por ese lado y que el .com estaba. Eh, pero lo que nos llamó la atención, creo que nos pasó ahora, nosotros en 2019 compramos un competidor que una empresa que está en Alemania. Ahora hace poco expandimos el equipo a eh, Rumania también. Tenemos obviamente el equipo de Estados Unidos y Argentina, pero nos llamó la atención como esta idea de la tribu resonó muchísimo en esos países también, en esas culturas. Que yo pensé que claro. nos iban a mirar como, ¿de qué están hablando, viste? Y es algo que en Alemania, en Rumania, en Estados Unidos, como que eh, se integró súper bien culturalmente a esos equipos y es algo como que se habla internamente mucho de ese concepto de la tribu Ona, si querés. Así que bueno, viene un poco, ¿terminaste, de- eh, eh, terminaste haciendo el logo al final o no es algo que pudiste reutilizar para esa etapa? no, el logo era, de nuevo, mis habilidades me gustaba dibujar, no era muy bueno, así que ese logo no prosperó. Era el logo, No aplicó. me acuerdo que era Atom Microsystems, era el supuesto nombre, y era el típico loguito del átomo, ¿viste? Con
Sí, Así que imagínate que no hubiera tenido mucha llegada. parecía más una empresa Oh de my God. química que de Sí, ciberseguridad, sí, ¿no? totalmente, totalmente. Así que bueno. Después, otra de las consultas que teníamos con respecto a estas cosas es, ¿qué es lo más lo que más disfrutaste en armar una empresa? ¿Y qué es lo que capaz no disfrutaste tanto en armar una empresa, ¿no? Un poco de esos buenos y malos momentos sería. Bien. Creo que, o sea, ahora me cuesta mucho pensar otro camino. Pero a mí, o sea, yo tenía un poco el bicho esto de emprender y de hacer algo mío. eh, me acuerdo que una vuelta leí una frase que no me acuerdo de quién es, pero decía como que emprender, como que emprender es una forma de autoexpresión. Como, como que vos estás expresándote al mundo, digamos, a través de ese emprendimiento, a través de como si fuera un vehículo para vos poder hacer eso, y me resonó mucho me identifico mucho con eso. Me parece que el hecho de fundar una empresa, hacer algo así, eh, de vos poder tener la responsabilidad y la oportunidad de crear algo y de hacer algo que pueda tener un impacto chico, grande, mediano, pero vos estás tratando de definir eso y impactar eso en el mundo, y hacer como que parte del mundo se adapte a eso que estás tratando de hacer. Que en nuestro caso era esto de convencer a la gente, de explicarle el problema y de cuando veías que la gente entendía y como que se daba cuenta de lo que estabas vos haciendo y que era algo que habías creado vos con tu equipo, para mí sí, y sigue siendo el día de hoy súper como satisfactorio. eh, eh, Y, eh, eh, y por otro lado, creo que la parte de aprender, o sea, creo que me sigue eh, llevando mucho la parte de que todo el tiempo estás, sobre todo cuando la empresa va a distintas etapas, eh, aprendiendo todo el tiempo de vos eh, mismo, vas aprendiendo de la gente, vas aprendiendo de negocio. Yo también, si bien tenía el background técnico, siempre supe que en algún momento me iba a gustar pasarme más a la parte, si querés, entre comillas, de negocio, ¿no? De la parte de marketing, de estrategia, de desarrollo de negocio eh, que siempre me eh, interesó. No es que no me costó mucho esa transición de técnico, de founder técnico a negocio, porque me interesaba. Ah, Pero me bueno, eso, apasionaba. porque es algo que le cuesta a muchos, ¿no? Que fundan empresas de algo técnico, basado muy técnico, y después cuando tienen que, la empresa tiene que crecer y tiene otras necesidades, es lo que le cuesta, ¿no? Sí, es súper difícil creo que es súper difícil tener el self-aware, digamos, la conciencia de saber que por ahí sabes que no te gusta, pero te puedes convencer de que sos bueno o que no sos tan malo o que lo que fuera. Eh, Creo que es difícil si no entendés eso. En mi caso, también hay un montón de cosas obviamente que no soy bueno y que no sé y trato de profundizar en las que sí me gustan y sé, pero por lo menos como decís vos, o sea, sabía que me gustaba. Entonces no era como decís, uy, qué fiaca, tengo que hacer esto, tengo que pensar en la estrategia de marketing o de cómo vendemos o aprender a, no sé, a levantar inversión. Para mí eran como desafíos súper interesantes. Eh, Así que esa parte de aprender de vos mismo, de ir, digamos, todo el tiempo aprendiendo y creciendo, me interesa muchísimo todavía el día de hoy. Y después lo otro es ver al equipo, ver, no sé, armar el equipo. Ahora tenemos un equipo de research zarpado. De hecho, descubrimos en total creo que más de 1000 Zero Days en aplicación de negocio. Y me da mucho orgullo, no sé, los chicos que presentan en Black Hat o que presentan en la ECO, o que encuentran una buena crítica. O sea, ver el equipo y ver gente que por ahí que entró como super junior hace muchos años y hoy están liderando equipos y creciendo y haciendo su propio impacto. O gente que por ahí se ¿No te fue, que pica? pasó por Onapsis y hoy hace algo buenísimo y Onapsis fue una parte de eso, por ahí donde ellos aprendieron algo que les enriqueció. También me da mucho orgullo. Sí, Fran. ¿No te pica el bicho un poquito de volver a algo técnico? O sea, ¿cuánto de lo técnico, cuán técnico sos ahora y cuán emprendedor en el eh, balance crees que está? No, te diría que ahora soy eh, por ahí un Es eh, 70. difícil, ¿no? Porque uno Sí, nace técnico y ir sí, sí. saliendo de eso, más allá de que está bueno el desafío de lo que se viene. Sí, te diría que 70. A ver, algo que me eh, es más o menos fácil es, toda la parte que tengo técnica es de seguridad. No tengo fortaleza, si querés, en la parte técnica a nivel desarrollo, o plataforma, arquitectura, como que toda esa parte, nunca me tiro. Tampoco no tengo el último no soy muy tecnólogo, no tengo el último teléfono, el último bicho, dispositivo. O sea, todo lo técnico mío está en seguridad.
Sí, me sigue entusiasmando muchísimo cuando hablo con el equipo de research o vemos algunas bulls o cosas. Y hay partes que me estoy metiendo más. Ahora justo me invitaron a ser parte del review board de Black Hat, así que estoy metiéndome con eso y nada, es como me súper entusiasma, ¿viste? Estoy viendo las charlas, los submissions y lo que viene, lo que pasa. Es algo que me sigue gustando mucho. No sé si estoy para eh, yo poder hacer, no sé, si pienso ahora hacer un reset o hacer reversear algo o hacer un exploit, no sé si tengo la paciencia o la capacidad. eh, y te sentís, ¿viste? Te das cuenta que, no sé, ves alguno de los vectores nuevos de explotación o cosas que decís, uy, chao, me quedé, esto me pasó hace un montón, nunca lo seguí, y ahora tratar de meterme, tengo que hacer un nivel de catch up con esto que me eh, quedas recontra de Y atrás. es imposible. Sí, así que nada, un poco un balance creo que está bueno, pero eh, puedo entender el impacto y puedo entender y me entusiasma mantenerme metido. Eh, no sé si estoy para yo hacer lo técnico de nuevo yo. eh, Sí, Marian, ¿y hubo algo que no disfrutaste tanto o que decís, esto no me gustó tanto el proceso? Sí, es bueno, mira, hay un montón de decisiones difíciles, ¿no? que tenés que tomar. Sin eh, duda la peor eh, por 10.000 veces peor que cualquier otra es cuando tenés que desvincular gente, sobre todo si es de vinculaciones por ahí más grandes, donde hay que hacer despidos. Esas fueron todas las situaciones más feas que me tocaron pasar, tienen que ver con eso. eh, Sobre todo cuando por ahí tenés eh, que hacer esto con gente que, o sea, que no es su culpa, no es tu culpa, no sé, cuando se pasaron cosas del Claro. mercado, con un montón de cosas que cambiaron a nivel inversión y un montón de cosas de dinámicas eh, cosas que pasaron en Argentina, un montón de cosas que realmente nos llevaron a tomar decisiones que son súper dolorosas, súper difíciles y que, nada, o sea, me encantaría no haber tenido que pasar por eh, ninguna de esas y obviamente ni me imagino en perspectiva lo que pasó a la gente afectada. Pero siempre eso nos costó mucho eh, eh, emocionalmente eso. Las decisiones las tomamos, porque también ahí tenés esa otra parte que vos como líder, digamos, cuando haces esa transición de fundador a, si querés, a CEO y a líder, o sea, no podés no tomar esas decisiones. Y te No, encontrás aparte con que, podrías afectar mucha más gente si no tomás esas decisiones. exacto, o sea, tenés que también entender que, bueno, sí, por ahí para preservar esto estoy poniendo en riesgo todo esto otro, que también es igual de injusto para esas personas. Así que nada, creo que siempre le pusimos mucha cabeza y mucho esfuerzo en tratar de atravesar las sesiones con, si querés, con integridad y con conciencia de la gente afectada. eh, y nos habrán salido mejor, peor, pero siempre es la intención, digamos, y en eso creo que lo que hablamos los socios antes, estar alineados con Juanpi, con eh, Vico, estar alineado con el equipo ejecutivo eh, eh, y ver que cuando por ahí hay gente que tiene menos contexto o otra cabeza, que entiendan que es así como pensamos y así como queremos hacer las cosas. Eh, pero bueno, obviamente esas son creo que las peores de los peores momentos. Después tengo momentos de que nos quedamos sin plata, de que, no sé, que el producto no andaba, dinámicas difíciles para un cliente o cosas así que bueno, en ese momento son súper malas, pero después las pasás. Creo que lo loco es esto que te pasa, por ahí muchos, no sé, a Fran seguro que le pasó, y gente que está ahí por ahí escuchando si tiene su empresa, es como la frecuencia de eh, la mala y buena noticia es como en el mismo día, por ahí estás a la mañana y si dos, tres noticias, uy, perfecto, ya está, con esto nos va espectacular, no sé, y a la tarde te caen dos, tres noticias terribles y decís, chao, estamos perdidos. Y es como ese Es, subir bajada en una frecuencia tan compacta, es súper... es más lindo, es más lindo cuando es al revés, ¿no? Cuando arrancas con las malas noticias y después vienen claro, las buenas. terminás un poco, Pero así, sí, un sí, poco sí. más esperanzado. Eh, pero nada, me imagino, Fran, Sí, a vos había, te... eh, eh, sí, 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 obviamente en otra escala, ¿no? Pero sí pasa esto. Y también lo que te pasa a vos en el medio, ¿no? Porque más allá de cómo está la compañía, es tu entorno, tu familia, tu cosa, tu pareja, tus hijos. Hay un montón de otras cosas eh, que acompañan a esas decisiones que tenés que tomar. Totalmente. Eh,
Justo acá había otra de las preguntas, pero un poco la contestaste, que era por qué el foco de SAP, que creo que lo habías comentado un poquito en el eh, inicio cuando vieron la oportunidad o la poca gente que estaba tocando Sí. ese nuevo mercado. Quería que me cuentes un poco cómo fue la decisión de irte a vivir allá a Estados Unidos, cómo lo llevás, si extrañás, o cómo fue ese proceso dentro de emprender, ¿no? Y la decisión en familia, ¿no? También. eh, Sí, sí, creo que fue. eh, También siempre como que me interesó la idea de vivir afuera. Me parecía también, como desde el punto de vista de aprender, me parecía algo súper interesante, como arreglártela solo, entender todo esto de desafíos a solucionar me parecía súper interesante. Y la realidad que también se dio un poco de que tenía que venir yo, digamos. Si realmente queríamos que Onapsi funcione, eh, teníamos que estar en el para, no sé, por ahí de la forma. Esto era obviamente todo pre-pandemia, ¿no? O sea, creo que por ahí la decisión hubiera sido distinta, o tenés un poco más de opcionalidad hoy. En ese momento no era una opción hablar con los clientes por Zoom, y, o sea, si no estás ahí, o hablar con el equipo por Zoom, o sea, en ese momento era. Nadie iba a trabajar en Onapsis si no te veía y te saludaba y te daba la mano, y, o sea, no existía esto. eh, Buenas, eh, buenas. A ver, creo que estamos de vuelta en vivo. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Cómo va? ¿Se ve Buenas. ahí? ¿Nos escuchan? ¿Los escuchan a los chicos? Aguante Hola, Mandrivia. hola. Aguante Mandrivia. Mandrake, en realidad. Mandrake era la posta. No, Cepita, ¿qué pasó? ¿Te mudaste a Merlo? Estaba un poquito como la secuencia, boludo. Y me iba a volver, ¿Cómo me ves iba a volver encima, porque boludo? yo lo bardeé. Está bien, está Karma. bien. Es Pensé karma, que es te habías karma. mudado a Europa, boludo. No es que allá todo cambia, todo es mejor. Lo único que voy a decir es que en el primer mundo las cosas fallan también. Parece ser. ¿Viste? Pero bueno, Eso nada, fue perdón ahí, Marian, perdón, Fran, pero bueno, falló. Blue Screen Ah, no of pasa Death, nada. el Tú temido fallaste. Blue Screen of Death del Windows 11. Igual me parece que es, porque estuvo saliendo muchos comentarios de la última actualización de Microsoft y me parece que soy un fiel testigo de que aparentemente estarían dando mal la última actualización de Microsoft. Pero bueno, encima me tiró un kernel check failed. Y dije, listo. No inicia chao. más, dije. Sí. Pero bueno, nada, estamos acá. Así que bueno, karma inmediata, Desde, dice ahí el chat. desde Merlo y Ubuntu te saludamos. Sí, sí, totalmente. No, no voy a decir, igual voy a seguir bardeando, ¿no? No va a cambiar eso, gente. Voy a bardear a Ubuntu y a Merlo, pero bueno. Pero también voy a bardear, obviamente, a Windows, digamos. Yo nunca dejé de bardear a Windows, pero bueno, nada. Por suerte ya estamos online de vuelta. Lo único que tuve que cambiar la cámara para los del stream. Me están viendo con esta cámara. Para los que están en Discord me siguen viendo por esta cámara. Así que nada, estamos bien. Aguante zona oeste, dice Pingocho. Bueno, otro, varíenmelo a Pingocho, Vamos. por favor, porque está diciendo boludeces. Bueno, a ver, ¿por dónde estamos? Ah, estábamos por el tema de tu migración a Estados Unidos y nada, que la viste como consecuencia, recuerdo, de querer hacer crecer la empresa porque antes, a diferencia de hoy en día, hablar con un cliente, obviamente le gusta más que le vayas a presentar el informe de forma presencial que de forma remota. Así que creo que era lo último que llegamos, si no me Sí, recuerdo, sí, ¿no? sí, 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 creo que estamos hablando en eso, y sí, en ese momento era imposible, o sea, o sea, era una falta de respeto decirle a un cliente que le hablabas por Zoom, era como que te bajaba la credibilidad inmediatamente. Así que, nada, en ese contexto era clave para nosotros estar acá, que Napsis esté acá, digamos, y para mí, con mi rol de SEO, yo tenía que, o sea, el SEO tenía que estar acá, y yo era el SEO, así que yo tenía que estar acá. Y de nuevo, para mí era una oportunidad interesante, no es que vine a las patadas. Eh, pero bueno, eso obviamente es una movida muy fuerte. En ese momento vine con mi novia, que es ahora mi esposa, Claro. y es un cambio. O sea, ella era psicóloga,
Estaba trabajando ahí en el hospital italiano, así que estaba súper bien con el trabajo y esto para ellos es una adaptación mucho más grande, pues revalidar la licencia, aprender más inglés, y aparte yo que estaba acá y que viajaba. Entonces, Claro, aparte no es tan fácil como lo nuestro, que mal la ciberseguridad es internacional y tampoco es necesario un título para todo. Sí, en el caso de ella es mucho más complejo, es un cambio fiero, digamos. sí, sí. Una buena socia de Omnapsis resultó también. No, totalmente, no, un poco lo que decía Fran antes, el tema de la vida personal, o sea, ese, para mí, o sea, mi novia ahora mujer es como un pilar fundamental que no hubiera podido hacer realmente nada de esto y creo que sea psicóloga, obviamente, es un plus importante para mí. Lo que hablaba antes de las subidas y las bajadas, como que me encuadra bastante bien, viste, ella, pero sí, fue un cambio, o sea, a nivel familiar, pues, creo que por ahí un poquito más fácil si querés, porque no teníamos chicos en ese Claro, momento, así que esa parte era más fácil, pero sí, era más difícil la distancia, la familia, nosotros, toda nuestra familia de los dos sigue estando en Argentina. Obviamente después de un tiempo nos agarró COVID estando acá, así que toda esa parte te hace las cosas un poco más difíciles. Pero sí, en ese momento es un cambio súper, nos costó adaptarnos, tuvimos, no sé, los primeros, tenía 2 años, yo creo que te empezás a adaptar al tercer año, es cuando realmente más o menos te empezás a, no sé por ahí tu experiencia ahí sepa en España, pero nosotros, o sea, recién ahí que empezamos a entrar un poco, te diría, en un ritmo bastante más estable, pero es difícil, la verdad que es difícil. sí. No, yo estoy estoy hace poco, estoy hace 6 meses, así que por ahora, el tema es que yo soy muy particular. A mí la gente me dice, porque digamos, sí extraño a mis amigos y todas esas cosas, pero no, como que no me está costando tanto, sinceramente. Sentimentalmente capaz. Claro. Obviamente hay cosas que extrañas y todo eso, pero como que me pude adaptar bastante. Lo único que caes en un montón de cosas que no tenías planteadas, que no sé, las diferencias culturales y todas esas cosas, como que hay un montón de otras cosas que te las imaginas que pueden ser, pero vivirlas en tu día a día, es como que a mí, por ejemplo, al principio me chocó algo muy usual acá en España, es que no te saludan. Digamos, vos entras a un local, ¿qué querés? Te dicen. Y nada, a mí me chocó al principio. Y ahora entro, quiero esto. Ni siquiera ya ni saludo, ¿entendés? Porque sé que. Y hasta a veces me lo tomo en chiste y ¿qué hago? Los saludo muy buena onda y se quedan quietos. Es como a la cajera del supermercado le digo, muchísimas gracias, que tengas muy buenas noches. Y te mira. Pero Y mira, te sí, dice, sí, ¿qué buenas pasa? noches. Pero bueno, nada, Cuando eso, ¿no? cuando entras el ascensor, saludan. Depende, si es latino, sí, si es español, no. Acá también lo mismo, me acuerdo entrar al ascensor y como nadie dice, y cada uno aprieta su botón, ¿viste? Acá en mi casa, cada uno aprieta Sí. su botón, nadie habla con nadie. Y me acuerdo que lo que decís vos, después el tema es que te acostumbras, o sea, me pasa que voy a Argentina y alguien me habla de ascensor y es como que, pará, ¿qué querés? ¿Entendés? Claro, me estás Porque, invadiendo la privacidad, no me saludes. Bueno, algo, te vas acostumbrando a todo, digamos. bueno, ahí no sé en Boston, pero a mí me pasó cuando fui a Estados Unidos, el excuse me, el perdón, cuando te pasan por al lado en el supermercado, no sé, pasa ahí, porque en Orlando ahí me pasó y en Miami también, que pasaban por el supermercado y en vez de decirte hi o saludarte es excuse me, y vos decís, pero estás pasando. Eso me Sí, resultó raro de los Yankees. sí, es como el permiso, digamos. Sí, acá también, acá es parecido. Mira, bueno, eso me resultó raro, pero bueno, nada, hay que acostumbrarse y también creo que hay personas, yo hice justo el martes un estreno especial porque habían pasado los 6 meses de migración y lo que primero que aclaré es que yo el stream es desde mi perspectiva, porque cada una de las personas vive la inmigración diferente. Digamos, en Sí, tu sí, caso vos comentaste que siempre tuviste la idea de irte del país o ir a vivir la experiencia de vivir en otro país. Yo, por ejemplo, sí. nunca tuve las ganas de querer vivir. Yo la decisión de venirme a vivir a España la tomé en un mes. En un mes dije, "No, me cansé de Argentina, listo, chao, me voy". ¿Entendés? Fue así. Y yo siempre me quise quedar en Argentina. Entonces, creo que cada uno lo vive diferente también en Sí, temas de totalmente. migración y...
100%. Es difícil porque de nuevo, te vas a algo que querés o no querés, te vas en qué condiciones, tu situación familiar directa, de tus familiares en Argentina, es como un montón de cosas que son tan dependientes de las circunstancias y de la persona que es difícil extrapolar. Obvio. Es- Igual yo creo que vos tenías algo muy positivo, es que tenías un foco claro. Yo creo que a veces, en general, no la inmigración en general, cuando uno toma decisiones, cuando uno tiene un foco o un fin claro, es mucho más fácil llevarlas a cabo, como la inmigración, digamos. Vos sabías que tenías que ir para hacer crecer la empresa. No había otra opción. Y estaba es- claro. Sí, sin duda. Eso te da como digo, te da un foco, te levantas a la mañana, sabes que tienes que hacer eso, estás como muy conectado con eso y el resto de la integración en el país como que un poco tira de ese lado, digamos. Entonces es un poco más fácil de sentir, quizás. Totalmente. Y hablando un poco de esto, ¿recomendarías la experiencia de irte a trabajar a otro país o no la recomendarías ya con todo tu conocimiento de este tema? Sí, 100%, 100%. Cualquiera, para mí, Me si pasa, tenés la oportunidad, me y pasa. de nuevo, no tiene que ser Estados Unidos necesariamente, me parece que solo el hecho de estar en otro país, de no ser si querés local, de no jugar de local y tener que adaptarte, te das cuenta de un montón de cosas, te da perspectiva de un montón de cosas, de cosas culturales y idiosincrasias y cosas que tenemos en Argentina, que son buenísimas y cosas que Sí. son malísimas. Y te das cuenta cómo piensan otras personas, te das cuenta que el mundo es muy distinto, eh, te das cuenta de la percepción de Me pasa. Argentina, de otros lados, que también te da un poco de check de realidad. No sé, me pasaba muchas veces que estaba acá Argentina, sí, Río de Janeiro. Me Es como, pasa. gente que ni sabía dónde está Argentina. Tenés gente que ama Argentina y les hizo Argentina y te dice, no lo puedo creer. Bueno, ahora quizás es más fácil por Messi, ¿no? Ahora como Claro, incluso en Estados Unidos, Messi está como súper, desde el Mundial en Estados Unidos, súper relevante, pero te diría antes de Messi, Me pasa. o antes del Mundial, porque nadie conocía a Messi antes del Mundial acá, como gente que por ahí te habla de Patagonia y como el mejor lugar del mundo y por ahí fueron a estudiar y estuvieron en Argentina y fue en intercambio o algo y fue espectacular, y gente que ni sabe dónde queda. Y que, de nuevo, Río de Janeiro, che, hablan portugués ahí, ¿no? Qué sé yo, es como, entonces también te da un poco de sentido de entender que no todo es como pensamos en Argentina. Y creo de nuevo, debe ser lo mismo en cualquier país. Si alguien de Estados Unidos se va a vivir a Europa, la percepción que tienen en Estados Unidos de Estados Unidos a Europa es muy distinta, o lo mismo de alguien de Europa se viene a vivir acá. Así totalmente. que yo creo que es Me súper valioso la experiencia de vivir afuera y lidiar con lo bueno y lo malo de eso, creo que aprendes un montón. Me pasa. Sí, Me sí, pasa. totalmente. Che, Marian, en lo largo de tu vida y tu experiencia, me imagino que diste un montón de charlas, ¿no? Por lo que estuve viendo en tu CV también, fuiste por todas partes dando charlas. ¿Alguna charla que recuerdes, algo lindo o divertido, o algo que te haya pasado? ¿Alguna experiencia que hayas sufrido arriba del escenario? Yo, por ejemplo, no me subo al escenario porque tengo pánico escénico. Los chicos de la ECO me han invitado miles de veces a dar una charla. No va a haber opción que yo me suba. Hago streaming justamente porque dije, acá no le veo la cara a la gente, listo, yo salgo con esto, porque necesitaba compartir lo que sabía, pero no quería hacerlo en una charla. Entonces me vino la pandemia y el streaming y me vino de 10. Pero nada, vos te subiste a escenarios y diste. Algo que recuerdes. Sí, me acuerdo. Para una cosa te digo, sepa, hay Sí, muchas veces que por ahí presentando no ves a la gente, por ahí por las luces o cómo está setapeado, así que por ahí podés desarrollar esa parte también en persona, porque por ahí no tenés que ver a la gente si eso es lo que te da el pánico escénico, digamos, pero nada, para que lo pienses. Pero, ¿conoces a Sun Tzu? ¿cómo? Sun Tzu, el que hizo el libro este, El arte de la guerra. No sé Sí, si lo escuchaste hablar alguna vez. sí, Hay sí, una lo leí. frase que dice que hay que saber que la batalla es pelear. Bueno, yo subirme en el escenario no la pienso pelear en mi vida. Perfecto, otra Mira, vida, otra vida. no tengo problema de hacer una reunión con bastante gente o una reunión con capos de empresa. He tenido, no tengo problema.
pero un escenario pero me aterra. Así que esa batalla sé que no la voy a luchar porque voy a tener que invertir mucho tiempo. Bueno, de nuevo, lo que decía es conocerte a vos mismo y saber qué te gusta, qué no, y Exacto. qué querés que desarrollar, qué no. Es de mucho valor eso. Mira, me acuerdo la primera para mí, la que fue un flash, fue la primera de Black Hat en 2007. Pues yo, de nuevo, ahí ya estaba trabajando en CIVSEC y me acuerdo de que veía Black Hat como si, no sé, para mí ver en la agenda, ver la página de Black Hat y ver las charlas que se dan ahí era como ver, no sé, un pibe que quiere jugar al fútbol y iba al estadio de Boca, ¿viste? Veías por la tele el partido y entonces decía, como me gustaría mucho estar ahí como incluso como si fuera, como si atendí, como participante, si Sí, querés. participante. Eh, y me aceptaron la charla, así que fue mi experiencia, mi primera experiencia en Black Hat fue dando una charla con un nivel de inglés bastante, bastante rudimentario. Están los videos ahí por YouTube dando vueltas. Pero me acuerdo de una cosa que me pasó, tenía varias demos y qué sé yo. Me acuerdo tenía en su momento una Sony Vaio, que era la única que podían dar para mantener, tenía que tener una VM con SAP y después otra VM con los exploits, que tenía, era la que teníamos, la buena, que tenía 512 megas de RAM, así que imagínate lo que era. Pero me acuerdo, bueno, y no le andaba bien la batería, no tenía batería, de hecho. Eh, entonces, me voy al escenario, buteo la VM que tardaba que unos 10 minutos en cargar, bueno, preparo todo antes de subir. O le andaba mal la batería, le duraba, creo que le duraba 10 minutos, 15 minutos, algo así era. Entonces la enchufo, ¿viste? La enchufo a la presentación, empiezo a ver la charla, y ahí era como, no sé, 300 personas creo que había en esa sala. Yo ya nervioso de por sí, más todo, bueno, empiezo la charla y de repente estoy, no sé, creo que eran, ponele, no me acuerdo bien, pero poner 60 minutos, creo un poco menos, creo que eran 40 minutos. Una cosa que voy por el minuto 10 y me aparece el cartelito de te quedan 10 minutos de No, batería. O Y yo digo, pará, y miro la cosa y veo que está ok, primero está enchufada ahí, no veía dónde terminaba el cable. Entonces, al enchufo, desenchufo, como se prende y se apaga, ¿viste? Me miro, veo que está enchufada, ahí justo estaba Víctor, Vico, mi socio, también en la conferencia, digo, fíjate la batería. Bueno, todo esto, o sea, 300 personas mirándote, me acuerdo que no anda Vico ¿vos como se seguías hacía hablar, hablando? yo seguía ¿Vos seguías hablando, hablando? Vico me estaba filmando y yo lo empiezo a mirar como, che, boludo, fíjate, como tratando de hacerle señas para que entonces hago el che, ¿alguien tiene un adaptador? No sé qué. Ah, no, ahí me doy, no, digo, ¿alguien tiene una, no, tengo problemas con la batería, jaja, ¿alguien tiene otra batería? La gente como, ah, qué buen chiste, qué gracioso. Tipo, no, era, bueno, porque no se veía el cartelito de un montón de gente atrás que no lo vio eso. Entonces, claro. no todos sabían que estaba pasando eso. Me bajo del escenario, digo, déme un segundo, me tengo que bajar. Me fijo, estaba enchufada abajo. Se me había roto el adaptador para el enchufe, eran Black Hat en Amsterdam. Se me había roto el adaptador, le faltaba una patita al adaptador para el coso, se me había roto ahí, ese momento que lo había enchufado. No. El Eh, adaptador chino ese que compras en el sí, chino. sí, de 3 pesos. Así que justo había uno de los chicos, otro argentino que estaba en la primera fila. Boludo, ¿tenés un adaptador? Me dice, ¿qué? ¿Tenés un adaptador? Me tiró un adaptador, lo enchufé y me subí. No sé, debe haber sido, te diría, un minuto, pero que fue el minuto más largo de mi vida. Fue terrible. Después Toda otra una de hacking de charla voz. dependió de un adaptador, digamos. No, terrible. Esas cosas decís, lo que decía, bueno, recién esto que falla, decís, tiene que fallar en ese momento, en ese contexto. Eh, Después yo también, ahí aprendí, en otra aprendí a grabar las demos en videos, porque tenía un disco externo con los apps, todas las BMS apps que pesaban un montón. Este era el hacking de Vox. Eh, y tenía un problema con el disco externo que no me enganchaba bien en el USB. Entonces, estoy por empezar la charla y quiero enganchar, meterlo más adentro y como que apoyo la mano en el disco externo y escucho No. el disco. Chao, se me murió las BMs, así que gran lección que Ale me ha dicho tener las demos grabadas en video, si no me tenía que bajar e irme, o sea, no tenía sentido la charla. Tenía como 4 demos de 5 minutos cada una. Y después la última voy a decir, creo que me acuerdo mucho, que es la de la Eco, la primera Eco, la del Hotel Bowen, la primera pública, digamos, que fue un flash. El chat, la gente, el escenario, di la misma charla que di en Black Hat, que en 2007,
no sé, Frank, éramos 50 personas, no sé cuántas personas hay. Sí. Y fue a esa, fueron 100 y pico, 300, por ahí. No, en el Bagüe. No, 300 no éramos. Fue 100, mi 100 primer seguro. eco party. 100 Epa, seguro, la segunda 300. Y pasa que depende del día que. Yo me acuerdo que la del Bagüe fue la primera que se hizo un sábado. Entonces, si cayó la charla el sábado, éramos pocos. sí, no me Vinieron acuerdo. solo los que podían faltar a laburar. Pero Sí, me sí, éramos acuerdo, pocos, ¿no? era re poco, pero me acuerdo mucho era el Bagüe recuperado por los trabajadores, Exacto. el Es, contexto. es que fue todo muy under. El, Aparte, yo me acuerdo del teatrito, todas las luces apagadas atrás, no se veía nada. Querías buscar tu el- asiento, era medio complicado. Salías y estaban los trabajadores con las banderas. Yo cuando encima, yo en ese entonces, Marian, no estaba metido en ciberseguridad. Yo ahí hacía GNU Linux, y ahí es donde conozco a Fran, y Fran me dice, ¿por qué no te venís a una conferencia? Y ese fue esa fue mi primera conferencia de seguridad. Imagínate. Y dije, ¿dónde me espectacular. estoy metiendo? Decir que lo conocía a Fran. Y encima llego y Giva agarra y me dice, vení, ayúdame porque no me levanta las máquinas virtuales. Estaban haciendo capture de flag. Y vos sabías algo de KVM, ¿no? Sí, vení, ayúdame. Y hay una foto famosa, que la primera foto que tenga en la party es con Giva levantando ahí en vivo mientras que estaban dando la charla el KVM. Todos Espectacular. ayudaron. Sí, Todos esa estamos ayudando. es la que sí, sepa. Y bueno, Fran, como la atmósfera que había en esa, para mí me la acuerdo patente. Así que esa también es otra teoría que, de las que tengo grabadas. Sí, y ahí comentaste Black Hat, ¿no? Y tengo un dato de Black Hat, de algo de fútbol, puede ser, que me comentaron. Pero no Está sé, viejo, no puede ser. creo que algo de fútbol, no sé, Hack Cup, algo por el estilo. Yo de fútbol no sé nada, pero me llegó el dato ese. A ver, No, no sé. pero no tiene mucho sentido porque Fran tampoco sabe mucho, ¿viste? Entonces, no sé si hablar otra cosa, No, no, pero no, no. sí, no, Y pasó una ahí, cosa ahí. No sé, Fran, por ahí la que le puedo contar Fran, no sé. sí, era un experimento muy lindo, ¿no? Donde había un lindo campeonato que perdimos ahí una final. ¿Jugamos la final o no? Era la final. Al final, sí. Sí, 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 sí. Y acá Pero- Marianito siempre me tuvo de hijo. No hay otra explicación. Todavía Pero no corrimos juntos, ahí me vas a tener hijo vos cuando corramos, pero en la pista. Pero no, sí fue, no sé a quién se le ocurrió la idea, armamos creo que Nico Wyman estaba metido, César no sí. estaba metido. Habíamos armado este torneo de fútbol en Las Vegas durante la semana de Black Hat a la mañana, no sé, unos masoquistas con 40 grados en un coso indoor, eh, y después de Black, o sea, durante Black Hat que era un caos. Así que sí, fue una. Y fútbol rápido que no se iba. Ese era el Ah, juego. ese, el que no Es se otro iba, tipo de que no se fútbol. iba, todo cerrado. Es cansador No, no, ese, eso encima. No, es otra cosa, es otro fútbol. imposible, imposible. Así que, sí, no sé, ahora ya no se hace más hace rato, creo, ¿no? No sé si hay un otro de No, no. mente que. No, hicimos acá, En la- hicimos acá, creo que 2 ediciones. En la primera terminó todo mal. Eh, Sí, me acuerdo escuchar eso, no estaba, pero me llegaron los detalles. eh, y después se hizo otra edición. Creo que el año pasado se hizo, me parece. O hace Sí, dos creo, años sí, sí. hicimos una Ah, acá. No, era lindo, era lindo. Yo creo que me acuerdo de ese primer año que uno de los chicos, la mayoría de los que iban generalmente eran los speakers, o algunos reconocidos, sí, researchers. Más allá sí, de los estaban. argentinos, se anotaron todos. Había 7 equipos y eran 3 equipos argentinos. Y estaba el equipo de Core Security, que eran todos argentinos, salvo estaba la chica de marketing, que después se fue a trabajar con usted, no me acuerdo el nombre, Elena. que jugaba, una Sí, crack. sí, joven. Pero me acuerdo que estaban calentando para empezar y ya había un chico que se había roto los ligamentos. Rubén Santa Marta, creo que se le había roto el talón. Eh,
Sí, El talón de Aquiles, tenés razón. Así que se imagínate rompe el ¿Tiene nivel calentamiento de encima? deporte el calentamiento, sí. del estrés Muy de tener que trabajador jugar del un deporte sistema. de contacto. No, no, terrible. Es que era insalubre, o sea, a las 8 de la mañana despertarte en Las Vegas a jugar al fútbol, no sé, que aparte tenías que ir del hotel en micro a un lugar en la loma. Era lejos, sí, sí. Aparte el fútbol no es de los Yankees, digamos. El soccer que le dicen ellos. Ellos van más al fútbol americano, al béisbol, pero el fútbol no somos ellos. Por eso No, no, eran todos argentinos. ¿qué dice Fran? El 90% de argentinos, españoles, algunos tanos, sí. Bien. Marian, para ir terminando, no quiero extender mucho más allá del tiempo que tuvimos online. ¿Hay alguna anécdota que tengas trabajando en ciberseguridad? Esto siempre le gusta al público y a nosotros también. ¿Alguna experiencia que te haya pasado, que recuerdes, seguramente graciosa, en algún caso, alguna presentación de informe, alguna vulnerabilidad? Mira, te estás riendo, alguna te estás acordando, fíjate la que podés contar, Uy, ¿no? se puede contar, claro. Claro, No, no, si estaba pasó 10 tratando años, prescribe. Bien. estaba tratando de pensar ese filtro ahí. Sí, poné ese No, filtro. me acuerdo algunas muy buenas cosas, o sea, lo que me viene a la cabeza más que nada rápido fueron como cosas que encontrábamos haciendo pentest o dinámicas de ese estilo, eh, o cosas que no puedes creer que se puedan hacer, que sí, bueno, está todo roto y qué peligroso que es todo. Me acuerdo testear un home banking, uno de los bancos, digamos, uno de grandes bancos de Argentina, que están a punto de salir a producción, y habíamos encontrado una forma o sea, típica, bueno, chequeando la funcionalidad de transferencia de dinero, bueno, le iba a transferir a Fran menos 10.000 pesos, 10.000 dólares, no, no podés porque es negativo, qué sé yo, bueno, era todo front-end, con validación de front-end, así que proxy que yo, o sea, te transfería menos 10.000 y te sacaba 10.000 pesos de la cuenta y te lo pasabas a vos. No. Eh, que no puedes creer. Después me acuerdo otra, que habíamos hecho un testeo en una empresa de energía muy grande, y habíamos logrado, era un pentest, ¿cómo se llama? Un pentest interno y externo. Y Vico y Juanpi, de hecho, estamos todos en el mismo equipo, Vico y Juanpi estaban on site, y habían logrado tener control total de la plataforma en, no sé, en un día, y ya estaban en el ICS, en el sistema que manejaba, digamos, o sea, se apretaban un par de botones, o sea, había mucha gente que moría directamente, o sea, no era, o sea, era una escala, y yo aparte estaba haciendo el Pentex externo, y había logrado entrar, había encontrado un RDP abierto con admin y password nombre de la empresa. Uh, Y estaba, hablando con Juan, estaba a un hop de donde estaban ellos internamente con ese acceso. Y decís, acá Terrible. estamos todos librados a la gracia de Dios de que no estamos muertos, porque no sé por qué, porque nadie quiso todavía. Y la Bien. última, me acuerdo, sí, 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 No, que ahí me surge una duda, digamos. Eso te pasó hace mucho tiempo. Hoy, sí, después de sí. trabajar tantos años en ciberseguridad, ¿no te sigue pareciendo lo mismo? Digamos, yo lo que veo es que como que algunas cosas maduraron, pero otras decís, ¿cómo puede estar pasando esto en 2025? Ah, es terrible y en algún punto te diría que tenemos que reflexionar como industria de seguridad porque no estamos logrando solucionar el problema. A pesar de los cientos de miles de millones de dólares que se invierten y que se gastan o sea, claramente hay un problema fundamental con el enfoque porque como decís vos, no me parece que las cosas estén mucho mejor ahora que... En algún sentido sí, algo por ahí difícil de empezar en ese momento en seguridad era que no tenías mucho acceso a la información y por ahí había menos información del lado de los atacantes comunes, si querés. Obviamente los Claro. estados estaban a otro nivel. Eh, y estaba todo mucho más vulnerable. Lo que pasa es que ahora hay tanta información, tanto potencial para el atacante. Sí, por ahí las cosas están en comparación más seguras que lo que estaban en ese momento, pero igual sigue siendo a nivel relativo, me parece que estamos peor. Y ni hablar de todo lo que Nadie se... tenía instalado nadie tenía instalado en su casa un SAP como para empezar a probar a ver si era seguro o no seguro. Exacto, no, olvídate, Cuanto más olvídate. oscuridad, más fácil
Claro, Es Claro, magnífico. era seguridad por oscuridad en aquel entonces, ¿no? Digamos, no podías comprar 4 GB de RAM para levantar un SAP, un Oracle y cosas así. claro, Entonces era más difícil. Hoy compras una VPS por 0,005 centavos de dólares y la tenés un mes. exacto, exacto. Se me acuerdo justo porque me decía ahora que volvía a la parte técnica, me preguntaba Fran antes, hace este verano creo que leí el libro este de Cuckoo's Egg, no sé cómo se llama en español, pero es una historia del primer flaco que encontró, que creó el primer honeypot, básicamente, Mm. y que hablaba de, o sea, que lees el libro y te das cuenta, básicamente en ese momento estamos hablando de los 80, pero era, si sabías, o sea, usar Telnet y el usuario por defecto, entrabas a cualquier organización de defensa del mundo, más o menos. Como dice usted, la mayoría de la gente, o sea, saber eso era muy difícil, pero si lo sabías, era un despelote. Ahora creo que eso por ahí no está a ese nivel, pero se sabe tanto del otro lado y hay tanta información y cambia tan rápido que sigue siendo peor. Eh, Así que sí, creo que en ese sentido lo seguimos viendo todos hoy y tenemos que un poco preguntarnos por qué sigue pasando. Claro, es que Eh, yo a mí lo que me pasa es que yo pensé que mi paranoia iba a degradarse por los años, como que todo iba a madurar y todo, y mi paranoia cada vez sube más cuando veo las cosas que pasan, ¿no? Porque vos decís, che, yo hago mi trabajo, trato de ayudar a mis clientes, trato de ayudar, trato de mejorar mi trabajo para que aún los resultados sean mejores. Nada, segurizate a tu cliente y de repente a un proveedor de tu cliente lo hackean, entran por la red y vos decís, bueno, y ya está. ¿Entendés? Como que decís, madura por un lado y por el otro lado parece que inmadura, ¿no? Es como medio no, no, loco. es muy difícil, a ver, obviamente, por ahí para la gente nueva que se está metiendo, está escuchando, está esta frase de que el del defender, el que defiende, tiene que hacer todo bien y el atacante solamente necesita una cosa que esté mal, ¿no? Y funciona así, y hay una simetría ahí bastante grande, pero sí, la verdad que es frustrante eh, cuando ves el poco avance que se hace y de nuevo, cuando ves explotaciones, cuando ves ataques, como decías vos, ves ataques reales que pasan en grandes empresas y son cosas básicas. El usuario por defecto, un parche de que hace 5 años que no está implementado. O sea, el ataque avanzado, el Zero Day y todo eso obviamente tiene su lugar y su escenario y su desarrollo, pero un montón de cosas básicas que siguen pasando hoy que es bastante difícil de entender. Totalmente, totalmente. Sí, es como que yo, por ejemplo, sigo sin entender cómo hoy se sigue encontrando un cross-site scripting. Digamos, hay una conciencia de los desarrolladores donde le decís valida todas las entradas. Los desarrolladores todos lo saben teóricamente. Lo- Tenés un proceso de DevSecOps que tiene 3000 pipelines, todo, y después ves en producción que hay un cross-site. Y decís, ¿cómo llegó este cross-site acá? ¿Cómo alguien lo programó, viste? No sé, a mí me sigue sorprendiendo. Pero bueno, Creo, ahí sí se estaba diciendo, por ejemplo, yo creo que si no cambia a nivel estructural, si depende de las personas y de la voluntad y de lo que decimos, de que el desarrollador lo haga o no, no creo que vamos a mejorar mucho. Me parece que CISA, por ejemplo, está con esta campaña de básicamente tender a prohibir sistemas, ¿cómo se dice? Como sistemas no secundarios. tipados, Ah, sí, como usted, o sea, sistemas que podés tener, por ejemplo, corrupción de memoria y cosas que a nivel, Que no tengas un framework. claro, que el framework no te lo frene. eh, o sea, hasta que eso no cambie, si dependes del tipo que está codeando, de nuevo, puede ser porque no quieren hacerlo o en muchos casos porque no saben, eh, sí, vamos a estar siempre dependiendo de eso, de ese eslabón débil. Entonces, para mí tiene que haber algo más estructural a nivel frameworks y cambio más radical donde eso ya no pueda pasar. totalmente, Lo bueno es que totalmente. dentro de poco ya le vamos a poder echar la culpa de los scripting, pero a los DI que estén programando. Es como que ya va a ser un problema de la Matrix. Totalmente, totalmente. Eh, Va a ser Che, Frank, yo tengo trascendental. la última pregunta para ya despedirlo a Mariano, pero no sé si hay algo que le quieras preguntar vos, que te haya surgido.
tengo un montón de preguntas del chat. Eh, Perdón ahí a los del chat, pero nada, con no, esto de que se me cortó y todo, se extendió mucho y no lo quiero retener mucho más a Mariano. Así que nada, nada, alguna igual vi que la no, fuimos no. contestando. Sí, no, yo creo que las que tenía ya les fui pasando. Le quiero agradecer por tomarse el tiempo y bancarnos un rato y compartir con la gente que está haciendo sus pasos, que él es siempre muy, muy generoso para con nosotros y para la comunidad. Y bueno, agradecerle ese espacio para los que están empezando ahora, ¿no? Que tienen un desafío, por lo menos, más que un puesto en seguridad, ¿no? Más que una sola cosa que era cuando nosotros estábamos arrancando. Totalmente. Y justo la pregunta viene a eso. Bien, bien Fran tirando un pie. Me gusta, ¿eh? Está funcionando Ah, la dinámica, ya Fran. está, ya está. Yo creo en dos No, y años terminamos siendo buenos streamers. Eh, Mariam, la última pregunta es, ¿qué le recomendarías a alguien que empieza con ciberseguridad o quiere empezar con ciberseguridad mañana? Pero no mm. alguien que sabe de ciberseguridad, ¿se entiende? Alguien que viene, no sé, por ejemplo, había uno de los chicos que en el chat nos decía que era contador y tenía 45 años y está empezando y dando sus primeros pasos en ciberseguridad. ¿Qué le recomendarías a alguien así que viene de otra área? ¿Qué le dirías que haga? O por dónde ir? Yo creo que es una muy buena pregunta y compleja, porque por ahí, sobre todo si alguien está pensando en esto, creo que lo hablábamos también por ahí hace un tiempo, seguridad es un universo gigante, ¿no? Que tenés un montón de disciplinas. Es como decir, quiero estudiar medicina, bueno, pero tenés cardiología, no sé, tenés traumatología, tenés pediatría. O sea, ¿qué te gusta dentro de la medicina? Es parecido a qué te gusta dentro de la seguridad. O sea, tenés la parte ofensiva, tenés la parte defensiva, tenés la parte de regulación. O sea, esto que decís de alguien abogado, contador, por ahí está todo el mundo de regulaciones y legislación de seguridad y protección de datos y privacidad, que no tiene ningún componente, si querés, directo técnico, o no tenés que estar a nivel, si no te gustan los bits y bytes y todo lo que escuchás de exploits y cosas así, o te parece demasiado eh, técnico para vos, puedes ir por ese lado. O sea, hay una cosa, me acuerdo que lo había presentado cuando hicimos la charla en la ECO, hay como si buscas, me parece que era Cyber Security Domains o dominios de seguridad, debería aparecerte como si fuera un mapa, un mind map de todos los dominios de seguridad. Empezar por ahí a entender qué te suena y por ahí, bueno, ahora en vez de googlear, preguntarle a ChatGPT si querés y preguntar con los que entender un poco más que te diga ChatGPT qué cada uno de eso significa y ver si te interesa o no. Entonces ahí podés hacer como achicar el scope bastante, y por lo menos saber lo que no te gusta y no querés saber. Eh, pero un poco esta premisa para mí surge de que tenés que hacer algo que te apasione. Sí, meterte en seguridad porque vas a hacer plata y porque a ver, no te va a durar. En mi experiencia, tenés que buscar algo que realmente te apasione, te interese. Y eso no es seguridad, es algo muy específico. A mí me preguntás de legislación de seguridad, me preguntás de cosas defensivas y no sé, y mucho tampoco me interesa demasiado. Eh, entonces, encontrar eso creo que es clave. Una vez que encontrás eso, ponerte a aprender y estudiar, eh, capacidades. Ahora también hay mucho más acceso a la información, hay muchos cursos gratis, de Coursera hasta Certified como como CEH y otros para hacer cursos específicos, con quizás certificaciones. Es una inversión interesante si lo que querés es empezar a trabajar y no tenés conocimiento o experiencia previa. Y después, bueno, hay todo un debate en las certificaciones, si valen la pena o no. Yo creo que para entrar al mercado son un vehículo bastante interesante hoy, sin experiencia previa. Pero al fin del día lo que buscaría es la forma más rápida e inmediata que podés ponerte a trabajar de esto. Como un junior en alguna empresa, de nuevo, si te gusta el ofensivo, buscate una empresa que haga seguridad ofensiva, si te gusta defensivo, por ahí hay una empresa grande, eh, pero empezar a trabajar. Creo que ahí es donde se da más que nada la realidad. La otra vez justo escuchaba a alguien que había hecho un cambio de carrera, que quería meterse en inteligencia artificial. Y decía que lo que había hecho, en vez de ponerse a estudiar
inteligencia artificial mucho tiempo y hacer, o sea, toda esta parte más teórica o de prácticas. Había ido, no me acuerdo si era OpenAI o qué empresa había ido, pero había aplicado un trabajo ahí junior y una persona, se dijera, en su dominio era super senior, ¿no? Y era, no sé, un VP, ponele, alguien que manejaba equipo y yo, dijo, no, quiero hacer este cambio de carrera, entró como si fuera un junior developer en OpenAI. Porque dijo, la forma en que voy a entender realmente qué pasa y a dónde va el mercado y qué es metiéndome a trabajar ahí y haciéndolo yo directo, digamos. Así que creo que eso es antes que puedas empezar a trabajar, obviamente cada uno tiene que ver sus necesidades económicas, hay un montón de variables, ¿no? Estoy súper simplificando todo. Asumiendo que podés elegir, yo buscaría el camino más corto para poder empezar a trabajar en eso, pero ahí vas a saber si te gusta de verdad o no, y vas a poder empezar, si te gusta realmente, a empezar a hacer una carrera y vas a aprender mucho más que haciendo los lagos en tu casa, digamos. Así que un poco esa sería mi secuencia, si querés, de Sí. cómo lo encargo. No, está buenísimo porque ahí yo comparto un poco que a veces la teoría es hermosa, la práctica suele ser un poco diferente a la teoría, ¿no? Digamos, a veces lo que te dice un curso o una carrera universitaria está muy bien como base, pero cuando te tiran ahí en el medio de la guerra es donde terminas aprendiendo porque te fogueas, ¿no? La típica frase de foguearse, donde Sí, aprendes sí, sí. mucho más rápido también porque hay que aprender y Sí, sí, aprendemos. sí. No te queda otra. Y creo que te das cuenta si te gusta o no. A mí me acuerdo una cosa táctica, si querés, que me pasó con esto. Yo hacía mucho research y backhunting, si querés, en ese momento, cuando estaba en SIS y empezando. Y me acuerdo que había encontrado una vuln crítica en Microsoft, en todos en Windows, en el servicio de DHCP, que Microsoft lo había catalogado como crítica en Windows, en todas las versiones. Y me metí a tratar de hacer el exploit. eh, ahí como me metí a fondo con ingeniería reversa y a reversear y a ver código assembly y toda la pelota. Me acuerdo en ese momento de hablar mucho con los chicos de Core, con Nico, tratar de hablar con César para el tema del exploit. Eh, y me acuerdo que, nada, me gustó muchísimo aprender de eso, me gustó muchísimo meterme. Ahora estuve 2 meses metido en Assembler y en IDA y estaba tipo John Nash, viste, en la película esta de Una mente brillante, como, o sea, no podía dormir, estaba recontra desquiciado viendo Assembler mientras dormía, y dije, para esto, no me gusta, no me gusta este nivel, no, o sea, hay gente o sea, nunca voy a ser el mejor del mundo haciendo esto, porque no me gusta a ese nivel, Claro. no me gusta, no 10.000 horas, esta frase de, para ser experto en algo tenés que meterle 10.000 horas de trabajo a eso, yo después de meterle, no sé, 1.000 horas, me di cuenta que no quería meterle las otras 9.000. Y que no, porque no me interesaba o gustaba ese nivel. Así que creo que eso es importante experimentarlo para también darte cuenta que para dónde va tu pasión y tus habilidades también. Sí, totalmente, totalmente. Nico dice, no, sepa, sin cross scripting me quedo sin bounties. Uno que hace bounty, claramente no. Es verdad, es verdad. Y yo, igual, Nico, despreocupate que no creo que desaparezcan, ¿eh? No, no creo que desaparezcan. Capaz que con la IA salen nuevos cross-site scripting, pero no creo que desaparezcan. En Siempre va a haber pro- un programador que va a pushear en producción. Siempre. Che, María, tengo 4 preguntas, pero son ping-pong, son rápidas. Dale, dale, tranqui. ¿Team frío o team verano? No, team verano. Mi mujer es team frío y todavía no lo puedo creer. Aparte, acá en Boston es frío, menos 20 grados bajo cero, team verano. Full. Y ella sigue siendo team invierno con... Perdón, sí, ella sigue siendo Team Invierno. Me está Bien, convenciendo un poquito, pero ahora estoy más en Team Primavera, si querés, pero si tengo que elegir un extremo, Team Verano. ok, ok. Sobre gusto no hay nada escrito. Yo soy team invierno siempre, pero bueno. Ah, Igual sé que usas Ubuntu, así que ya me caes mal, Marian, no hay problema. Con lo sí, de verano está bien. lo que no me pasó con Ubuntu es el tema de ¿cómo se llama? Blue Screen, que no sé qué decíamos ahí. Blue Screen of Death. Lo voy a googlear, a ver si aplica en Ubuntu eso. Estuviste bien, estuviste bien. ¿Team dulce o team salado? Team Dulce. Ok, muy bien.
¿Y Nada, gusto de helado preferido? medio raro, granizado. ¿Qué granizado? ¿El de crema Gran- americana? Sí, sí, que ¿Granizo? el crema americana con pedacito de chocolate. Bien. No, porque yo soy Pistacho es el segundo, digamos, pero sí. pistacho segundo, bien. Yo soy fanático del menta granizado y acá el chat me bardea desde hace 2 años que me bardea porque dicen que menta es un sabor de dentrífico y no de helado. Pero bueno, Eh, Tienen 100% de razón, no sé por qué está ese gusto en la heladería. porque es el Y mirá que mejor. me gusta la menta, tomo té de menta, pero en el helado no sé qué estaban pensando. Para mí es la combinación perfecta entre el frío y la menta y que haga frío, porque encima el helado, viste, lo tomás cuando hace frío para con la grasa te levanta calorías. Para mí es la combinación perfecta. Pero bueno, cada uno con sus gustos. Y la última Ujú. pregunta que creo que ya está un poco respondida, no, respuesta de tu parte, porque dijiste por dónde empezaste ciberseguridad, que la última pregunta es juegos de guerra, wargames o hackers. Pero me parece que Sí, solo por lo que significó para mí hacker. No, igual me gusta, por más que si las hubiera visto las dos en el mismo momento, sin la parte emocional, creo que igual hackers. bien. Un poco más era. Sí, creo más hackers. Y tiene Angelina Jolie que Wargames no tiene. Totalmente de acuerdo. Sí, wargames es el chico ahí hackeando, es como otra cosa. Pero Brando. bueno, María, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya algo que te dije off, pero nada, acá los chicos me han escuchado y esperan miles, millones de veces decirlo. Lo único que tenemos limitado los seres humanos es el tiempo y dedicárselo a otra persona para mí es lo más valioso. Así que nada, mil millones de gracias. Disculpá los cortes, pero bueno, uso Windows y no Ubuntu. Claro, Eh, bueno, ese tema no estás en el oeste con Ubuntu, así que te entendemos, sepa. Pero no, chicos, para mí es realmente un honor y un placer. Pues lo mismo cuando cada vez que voy a la ECO y puedo ayudar con algo. Creo que tenemos una comunidad increíble a mí me ayudó un montón de gente cuando estaba arrancando, que contaba la historia de Julio y un montón de gente que me ayudó, así que encantado de poder ayudar con mi experiencia, con lo que viví. Y bueno, si alguien tiene, sé que nos quedamos con el tiempo, si alguien tiene algo que pueda ayudar, encantado de si me contactan. Por ahí tardo un poquito en responder, pero voy a hacer lo posible por responder a preguntas que tengan. Así que un placer y muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer fue nuestro. Bueno, vayan a seguir a Marian. ¿Querés tus redes? Bueno, a Unapsis claramente me imagino que ya la deben estar siguiendo. Y si querés tus redes, ¿por dónde te pueden seguir, Marian? Soy medio poco, imagínate que esta Discord creo que es la primera vez que uso, te contaba, así que soy poco de social media, pero LinkedIn probablemente es la que más veo, y Twitter lo tengo, pero la verdad que no lo uso mucho. Para contactarme lo mejor es LinkedIn. Bueno, pero con preguntas serias, no les spamen con boludeces, gente. Vamos a aclarar eso, porque después te llega, che, Marian, quiero esto. Nada, nada. Vayan con preguntas serias, por favor. Así que bueno, Si no, la pregunta que hacía, lo que hablaba antes de comprar, la pregunta que hacíamos antes de nosotros en ir, con lo que sea, toda la pasamos. sí, sí, todos lo Olvídate, pasamos, olvídate. todos hicimos esa función de Lammers en algún momento, ¿no? Porque para empezar a aprender. Pero bueno, nada, ya saben a qué me refiero con el tema de las preguntas. Y bueno, Fran, nada, también gracias ahí a vos por participar y por ponerme en contacto con Mariano, a ponernos a todos en contacto con Mariano, que creo que es una persona muy valiosa en esto y nada, escuchar acá estas 2 horitas su experiencia es sumamente valioso para todos. Gracias por el espacio, chicos, y por la buena onda. Gracias. Gracias, chicos. Nos Nos vemos, vemos. Un gente. abrazo. Muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, a la gente que Chao. está del stream, paren que tengo que cambiar de cámara y no sé cómo. Acá. A la gente que está en el stream, muchísimas gracias. Disculpen ahí los problemas técnicos que tuvimos, pero Winshot. Y nos estamos viendo prontamente. Que tengan buen provecho, porque en Argentina deben estar por cenar. Y después que tengan muy buen descanso, nos vemos el domingo, después el martes y así. Y seguimos. El martes viene Slifer. Así que
todos atentos. Nos vemos, que descansen. Chao, chao. napalm, 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 napalm,